Hola, buen día chicos. Vamos a ver clase de primero de bachillerato del lunes 10 de noviembre. El tema a tratar hoy son los gases nobles. ¿Qué son los gases nobles? Los gases nobles son un grupo de elementos químicos que se encuentran en la última columna de la tabla periódica. Se trata de conjunto de seis elementos esenciales que se presentan en un estado natural o también gases. Estos gases son monoatómicos, es decir, que no existen moléculas entre ellos. Todos ellos existen en alguna proporción en la atmósfera terrestre. En el universo, por ejemplo, está el helio, uno de los elementos más abundantes, superado por todo lo que es el hidrógeno. Están otros gases nobles, como los del xenón, que se encuentran en bajas cantidades en lo que sería también la atmósfera terrestre. Mientras que el gas del radón se usa muy poco en la duración de la existencia. Es escaso en el planeta. Son conocidos estos por su baja reactividad química, es decir, casi no reaccionan a otros elementos. Se les llama nobles porque, al igual que la nobleza en la antigüedad, no se mezclan con los demás. Son esenciales, pero no se mezclan con ningún otro elemento químico. ¿Cuáles son los gases nobles? Como ya hablé, el helio es uno de ellos, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el oganesonón. Estos elementos tienen características especiales. Por ejemplo, son gases incoloros, inodoros e insípidos. Están presentes en la atmósfera en pequeñas cantidades, como ya dije, ¿no? Tienen baja densidad. Son inflamables, tienen algunos puntos de fusión y ebullición muy bajos. Son monoatómicos, es decir, que existen muy bajos en átomos individuales, no en moléculas. Como yo dije, no existen moléculas entre ellos. Tienen un último nivel de energía completo, o sea, su configuración electrónica es bien estable. Como dije, en lo que es la notificación electrónica, en su estabilidad, es la razón principal por la que ellos no reaccionan fácilmente a otros elementos. Gracias a esto no reaccionan, ya que no existen sus moléculas entre ellos. Ellos también son de reactividad química. Son un poco reactivos debido a su configuración estable, como el helio, el neón y el argón son prácticamente no forman compuestos, son los más simples. En cambio, el criptón, el xenón y el onagesón pueden formar algunos compuestos raros, como ya lo sería el flúor, el oxígeno, en condiciones un poco más extremas o algo más bajo. ¿Cuál es la presencia en la naturaleza de estos elementos? El helio se encuentra, como ya dije, en lo que es el gas natural, ¿no? Que proviene en la desintegración reactiva de otros elementos un poco más pesados. El neón, argón y criptón y el xenón se obtienen el aire mediante la desinstalación fraccionaria del aire líquido. El radón proviene de la desintegración del radio y esto significa que
El radón es algo un poco más radiactivo, es el elemento más radiactivo que tienen los gases nobles. Bien, también hablamos de su uso principal. Normalmente el helio se lo utiliza para lo que es inflar globos y también como un refrigerante para aparatos científicos. El neón se lo utiliza en letreros luminosos o en luces publicitarias. El argón se lo utiliza en bombillos incandescentes o soldaduras para evitar lo que sería la oxidación de esta. El Krypton se utiliza en lo que son las luces de alta intensidad o incluso lo que serían las cámaras para tomar fotografías. Ahí es donde más se conoce el Krypton. El xenón en lámparas de flash, con anestesia médica o en faros de los autos. El radón es una investigación médica, aunque es un poco más peligroso, por lo que ya le dije que es el elemento más radiactivo que tienen los gases nobles. El orgacenón se lo utiliza en un laboratorio. No tiene exactamente unas aplicaciones en las prácticas, pero se lo dice que es un poco más usable en lo que serían los laboratorios para investigaciones o utilizar prácticas médicas. Ahora hablaremos sobre sus propiedades químicas y sus propiedades físicas. En las propiedades físicas, los gases nobles son, como dije, incoloros, inodoros e insípidos. Es decir, que no tienen olor, ni sabor, ni color. Se encuentran en un estado gaseoso a temperatura ambiente y poseen densidades muy bajas. Aunque esta aumenta a medida que crece el número atómico, por ejemplo, el helio es el más liviano que el xenón. Tienen puntos de fusión y ebullición muy bajos, porque las fuerzas de atracción entre los átomos son débiles. Además, son poco solubles al agua, no contienen lo que es el calor ni la electricidad, o sea, no son buenos conductores. Todos ellos son monoatómicos, lo que significa que existen átomos individuales para no formar moléculas, en este caso, porque como dije, no existen moléculas entre sí. Depende de sus propiedades químicas. En las propiedades químicas encontramos que en este aspecto los gases nobles no se caracterizan por ser un poco reactivos o algo o casi inertes. En esto se debe que tienen una completa su capa externa de electrones, lo que se da una configuración electrónica estable, como ya dije. Por eso no necesitan ganar ni perder, ni siquiera compartir electrones. No ganan, ni pierden, ni comparten lo que es electrones. Porque para formar ya sea esto los enlaces químicos. El helio, el neón y el argón prácticamente no forman compuestos. Sin embargo, los gases más pesados, como el criptón, el xenón, estos pueden formar algunos compuestos un poco más raros, como sería, como ya dije, lo que es el flúor, el oxígeno, bajo en condiciones de subespecie. El helio fue el primer elemento descubierto fuera de la Tierra, el Sol, por un análisis especial. El radón es un gas naturalmente radioactivo, como ya dije, y puede acumularse en lugares sumamente cerrados. Aunque se llaman inertes, estos elementos, los gases nobles, hoy se sabe que no todos
son complementarios, como el ejemplo el xenón. Bien, ¿por qué los llamamos gases nobles? ¿Por qué tienen este tipo de nombres si sabemos que el argón ratón es sumamente radioactivo, es sumamente peligroso? Se le llaman gases nobles por su comportamiento químico, ya que son distantes o reservados frente a otros elementos, como dije, no comparten, no dan ni reciben lo que serían electrones. Es que no reaccionan fácilmente a ninguna otra sustancia, ya que tienen completa su capa externa de electrones. Esto lo hace muy estables y sin necesidad de ganar o perder o compartir, como así hacen los demás elementos. Decirlo en otras palabras, los gases nobles no porque se mezclan ni se combinan fácilmente con los demás. Este nombre viene de un comportamiento de nobleza antigua, que es considerada como superior, o sea que no se mezcla con ninguno de otro pueblo. Son como los reyes de la tabla periódica. Por ejemplo, el helio, el neón y el argón casi nunca forman compuestos químicos. Por eso decimos que son químicamente inertes, o sea, nobles. En sí, lo que quiere decir es que ellos son llamados nobles porque tienen una estructura electrónica estable y los que los hacen muy poco reactivos, y en el término noble se refleja su comportamiento químicamente reservado. Bien, entonces en conclusión, sobre los gases nobles, representan uno de los grupos más fascinantes en la tabla periódica por su estabilidad y su singularidad de sus propiedades químicas, tanto como físicas. Su comportamiento noble se debe que poseen un nivel de energía completo, exacto, con exactitud. Aparte de su aparente sensibilidad, los gases nobles desempeñan un papel muy importante en la vida cotidiana e industrial moderna. Por ejemplo, como dije, el helio que se utiliza en los globos, en el equipo de buceos, incluso en el aparato de resonancia magnética. El neón ilumina letreros, el argón protege metales durante la soldadura y también se usa en bombillos. Además, su estudio ha permitido comprender mejor cómo funciona la estructura aromática, atómica y la estabilidad de los electrones, sirviendo como modelo para explicar lo que los demás elementos buscan alcanzar, pero ellos ya normalmente lo tienen. En conclusión, no solo son importantes por su rareza y su baja electronegatividad y reactividad, sino también por su
Simbolizan un equipo perfecto en la naturaleza química, que representan la meta de todos los átomos que persiguen una estabilidad total. Como dije, son los más estables de lo que sería la tabla periódica, ya que no comparten, no reciben ni nada de electrones, porque tienen una capa segura en todo lo que sería la ciencia y la tecnología, incluso en la vida moderna. Aquí decimos que en la cualidad de reaccionar químicamente es la razón por la que lo denominan gases inertes raros o nobles, que a pesar de que en los últimos años se han preparado unos compuestos como el xenón, el criptón e incluso el radón, siguen siendo válidos en lo que es un grupo de un poco reactivos. El radón es intensamente reactivo y es producido por la grabación del uranio y el radio. En el ámbito especial, el xenón permite impulsar satélites y ajustar lo que es una precisa en su trayectoria entre el gas que se utiliza por su masa, puesto que permite garantizar el impulso de superficie para lo que es poner el satélite en movimiento hacia el espacio. Como por ejemplo aquí tenemos ejemplos, ¿no? Del helio, utilizando para llenar lo que serían no solamente globos para aquí, para llenar para fiestas, sino en lo que serían los terráqueos para la aviación, en este caso. Vemos aquí una de un Zeppelin. Y acá tenemos altas cualidades lumínicas de lo que sería el xenón, que es alumbra, como dije, letreros, es la luz eléctrica. Bien, como ya dije, los gases nobles son físicamente ligeros, estables y poco químicamente activos, lo que los convierte en un grupo especial dentro de lo que sería la tabla periódica.